Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra del Señor. Quédate hasta el final, disfruta la lectura, comenta, comparte y también puedas hacer tu comentario, suscribirte y escuchar la palabra del Señor. Primero de Reyes, capítulo número 10. Padre, gracias por tu palabra. Es una bendición. Bendice a los oyentes, aquellos que escuchan, desean conocer más. En Jesús, amén. Capítulo número 10 de este hermoso libro de Primero de Reyes. Vamos avanzando este espacio tan especial. Entonces leemos, comentamos de forma sencilla, práctica, de tal manera que nos pueda ayudar a crecer espiritualmente. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Oyó la reina de Saba. ¿Qué oyó? La sabiduría que Salomón tenía. Pero no era sabiduría humana, sabiduría de Dios, dice aquí. Dice, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. O sea, no por él, no por su capacidad, es por Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros no somos nada. Si tú estás ahora vivo, es por la gracia de Jehová. Si tú tienes a lo mejor cosas materiales, por la gracia de Jehová. La reina escuchó, pero dice por Jehová, o escuchó porque Salomón hablaba de Jehová, hablaba en nombre de Jehová, no en nombre de él, en nombre de Jehová, porque Jehová le da la sabiduría. Y esa fama llegó porque proclamaba el nombre de Jehová. Entonces, tú y yo tenemos que proclamar el nombre de Jehová, la sabiduría que Dios nos ha dejado a través de su palabra. La reina decidió, dice, ir a comprobar, ir a ver con preguntas muy difíciles para poder comprobar si en verdad esa sabiduría venía de Dios. Y voy a seguir leyendo versículo 2. Dice la palabra, dice, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especie y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Ella llegó con todo su esplendor, con toda su riqueza, con regalos, más oro, más piedras preciosas. Y entonces dice aquí, y expuso todo lo que ella tenía en su corazón. Preguntó todo lo que había de Jehová. ¿Quién es Jehová? Y entonces él proclamó el nombre de Jehová. Entonces las personas, cuando tú proclamas el nombre de Jehová, es una bendición. Comenta, habla del nombre de Jehová. Y dice aquí, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría, versículo 3 dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Todas las preguntas, porque él confiaba en el Señor. Preguntas tal vez acerca de Jehová, preguntas de los milagros que Dios había hecho en el pueblo de Israel, de la grandeza de Jehová. Y él testificó por Jehová en todo momento. Y entonces cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, versículo 5, note lo que dice el versículo 5, dice, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que les servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Este es un texto impresionante.
cuando tú testificas de Dios y lo vives de corazón, la gente quedará asombrada y entregará su vida a Cristo Jesús. Esta mujer, esta reina, al ver todo lo que Salomón tenía para honrar el nombre de Jehová, el templo de Jehová, todos los utensilios, todo el orden, toda la dedicación a ese Dios que él exaltaba, y que no solamente exaltaba, sino que lo vivía, lo practicaba, entonces se sorprendió. Para que la gente se sorprenda, el mensaje que tú y yo debemos de dar, lo debemos de vivir. No solamente decir, hablar, sino con nuestros hechos, con nuestras palabras, con lo que nosotros tenemos a la mano para hacer por Jehová de los ejércitos. Porque muchas veces somos guiados solamente por las palabras, por lo que oímos. Tenemos que hacer las cosas tal como Salomón dice aquí, quedó asombrada de ese amor por Jesucristo, de ese amor por Dios, de esa dedicación, de esa pasión a quien él le daba la sabiduría. Por eso él testificó. Dice, esta sabiduría que tengo no es mía. Esta sabiduría viene de Dios. ¿Quién se me apareció una noche? ¿Quién me prometió guiar? ¿Quién me habló? ¿Quién me enseñó? Esto es de Jehová. Exaltó el nombre de Jehová. Y entonces dice el versículo 6, y dijo al rey, verdad es que lo oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Ya lo había escuchado, dice la reina, pero yo no lo creía hasta que yo he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dio la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien y que la fama que yo había oído. Lo había oído, pero ahora lo he comprobado. Lo he visto con mis propios ojos. Esto es una bendición porque tú y yo tenemos que vivir de forma práctica el Evangelio de Cristo. De nada sirve si predicas el Evangelio y no vives el Evangelio. Ella está comprobando la práctica de adorar a un Dios verdadero. Y entonces ella dice, ha sido una gran bendición. Me hablaste de un Dios todopoderoso y que tú le sirves, vives para Él. Y entonces dice, bienaventurados, versículo 8. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichosos, felices. Miren, tus hombres, dichosos estos siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Dichosos todos aquellos que viven contigo, que te conocen y tú vives el Evangelio de Cristo, lo practicas. Entonces, qué dichosos, qué felices. La reina se asombra y dice, en otras palabras, me hubiese gustado quedarme aquí también para seguir escuchando más de Dios, seguir escuchando más de la grandeza y de la sabiduría que viene del cielo. Tú y yo, dichosos porque tenemos la palabra de Dios, la sabiduría divina. Dichosos cuando tú te sientas a escuchar, te sientas a leer, te sientas a meditar. Y dice aquí, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Dice, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Bendijo el nombre de Jehová. Maravilloso, una mujer pagana ahora está bendiciendo el nombre de Jehová por lo que Salomón está haciendo, está viviendo y está practicando. Y entonces dice, y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería, piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Ella no fue con las manos vacías. A pesar de ser una mujer pagana, una reina pagana,
llevó presentes para Jehová de los ejércitos. Y mire, la flota de Hiram que había traído de oro de Ofir, traía también Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey baluastres para la casa de Jehová, para las casas reales, arpas, también salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Versículo 13. Entonces dice, y el rey dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Además de lo que Salomón le dio, ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. La reina también se fue bendecida. La reina se fue también con las manos llenas. Es recíproco. Cuando tú das, recibes. Bienaventurado es dar que recibir. Ella dio, pero recibió aún mucho más. Recibió y se fue satisfecha, bendiciendo el nombre de Jehová. Pero tenemos que dar. El problema es que nos cuesta dar. Pensamos mucho en nosotros. Pero Dios dice, si tú das, recibirás. Y aquí está un ejemplo claro de una mujer que dio a Jehová ofrenda con todo corazón, pero también recibió porque ella dijo, tengo que llevar estas cosas, estas bendiciones a mi tierra, tengo que ir a proclamar a mi tierra, no puedo ir con las manos vacías. Nunca te irás con las manos vacías cuando vienes a ofrendar tu vida delante de Jehová. Y ahí está claro lo que dice el texto con esta experiencia de la reina de Sabá, visitando a Salomón y oyendo las grandezas de un Dios todopoderoso. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro. Y dice, sin que los mercaderes y lo dio a la contratación de especies y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra, las cantidades de oro que recibía. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batidos, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de las cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Las grandezas de Salomón, con todo el oro que él tenía, él hizo estos grandes artículos, el trono, escudos y tantas cosas. Hizo también el rey un gran trono. Dice, versículo 19, este trono, 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenían brazos cerca de asientos, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Impresionante trono de Salomón. Y entonces estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante, un trono grande, con leones forrados de oro y otros leones en cada escalinata, en cada escalera. Dice aquí, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vasija de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era apreciada. Aún el plato de los sirvientes, aún los vasos de los sirvientes, de oro finísimo. ¡Qué impresionante! Cuando Dios bendice, bendice. Dios se lo prometió y lo cumplió. Salomón no pidió, pero Dios se lo dio. Dios da a quien Él quiere. Y a veces no nos da tanto a nosotros porque nos perdemos. Vivamos agradecidos con lo poco que Dios o lo mucho que Dios te da. Y entonces dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos, pavos reales. Así excedía el rey a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. No solo sabiduría, riquezas,
comparado con los otros reyes que existían a los alrededores, en otras ciudades, en otros pueblos, en otras naciones, Salomón superaba aún a ellos. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había puesto en su corazón. Todos querían escuchar la palabra del Señor, la sabiduría que Dios le daba a Salomón. Y Salomón lo entregaba, Salomón se los explicaba, porque era un don de Dios. No podía callar, no podía decir ahora no lo vas a escuchar, ahora no quiero hablar. Él siempre mantenía abiertas las puertas de su palacio para predicar, para anunciar, para dar proverbios, para dar consejos, para enseñar al único Dios verdadero. ¡Qué maravilla! Esa sabiduría que Dios nos ha dado a través de su palabra no es para esconderlo, es para predicarlo, es para anunciarlo. Por eso tú compártelo, porque esta es sabiduría pura, sabiduría de Dios, palabra de Dios, y no te puedes quedar con ella, porque otros serán bendecidos a través de su palabra. Y entonces todos procuraban y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. La gente se llevaba regalo. Salomón no necesitaba, era demasiado rico, pero las personas llevaban presentes porque estaban agradecidos de poder escuchar sabiduría pura, divina de Dios. Ahí está, clarito. Entonces dice: y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros, 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Plata no se podía contar, madera de cedro, madera de árboles finos no se podían contar. La sabiduría, la riqueza era en abundancia, porque Dios así se lo había prometido. Y traían de Egipto caballos, y dice, y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venían. Y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos. Todos los reyes de los heteos y de Siria llegaban y vendían todos sus caballos, sus productos ahí a Jerusalén, a Salomón, para su reino, para su gente, para las personas. Así que fue un reino muy próspero, un reino donde no había pobreza, sino que había bendición, porque un rey había sido bendecido por Dios mientras estuvo caminando, mientras se mantuvo en reconocer que todo era por la gracia y la bendición de Dios. Y el deseo de predicar, de exponer esa sabiduría, estaba en Salomón, dispuesto a testificar, a anunciar y a no esconder nada, y ahí Dios lo bendecía. Tú y yo no podemos esconder esta sabiduría divina. Tenemos que anunciarlo. Tenemos que proclamarlo. Tenemos para que otras personas conozcan, sepan del único Dios verdadero. Anuncia, predica, da estudios bíblicos, enséñales a otros, que otros vean que hay un Dios todopoderoso, y que tú y yo podamos vivir lo que está en la palabra del Señor. Con nuestro testimonio práctico y sencillo, las personas verán, se asombrarán y no se irán con las manos vacías, porque llevarán la salvación para su vida, para su familia y para todos aquellos que los rodearán. Palabra del Señor. Padre, gracias. Ayúdanos a reconocerte que la sabiduría viene de ti y que no podamos quedarnos con ella sino proclamarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, suscríbete al canal, no se te olvide. Compártelo, ayúdanos a crecer, para llegar a muchos más con la sabiduría divina, la palabra del Señor. Bendiciones.